Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos la bienvenida a su programa por el cuidado de la creación del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca. Y como cada semana les presentamos el reporte de lo más importante en el ámbito del medio ambiente. Tenemos a Miguel Ángel de Alba, quien es el director de la revista Ambiental News. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio. Aquí estamos listos como cada semana para darles a conocer los temas más relevantes en el ámbito medioambiental. Adelante, Miguel Ángel. ¿Cuál es el reporte de esta semana? Muchas gracias. Carmen, tú y yo sabemos que en los temas medioambientales la mayoría de los héroes son anónimos, son desconocidos, es gente que trabaja mucho y que lo hace por el bien de los demás, sin buscar los oropeles, sin buscar el reconocimiento. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de ellos. A la fecha se calcula que hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que están pasando hambre. La mayoría de ellos en África subsahariana y en Asia meridional. Sin embargo, gracias a Yuan Longping, quien acaba de fallecer el pasado 22 de mayo, sin su trabajo, el número de personas que pasan hambre sería todavía mayor. Yuan Longping nació en 1930 y le tocó vivir en 1959, cuando Mao Zedong lanzó la campaña conocida como el Gran Salto Adelante, que buscaba industrializar el país y colectivizar la agricultura. Como no dio los resultados que esperaban, se estima que en esos años entre 15 y 50 millones de personas murieron por inanición. Ante esta situación, Longping se desesperó y decidió ejercer su profesión de ingeniero agrónomo para ver de qué forma podía paliar el hambre que estaban sufriendo sus connacionales. Empezó a investigar cómo lograr que cada hectárea cultivada rindiese más alimentos de la forma en que lo estaban haciendo tradicionalmente. Hay que recordar que pues, a principios de los 60, por supuesto que no tenía la tecnología de la que ahora disponemos. Así es. Entonces comenzó a trabajar, comenzó a estudiar lo que había hasta entonces y se encontró pues con varios experimentos que se habían hecho, algunos de ellos ayudados por la misma naturaleza, como en el caso de los chícharos, que pues generalmente el chícharo germinaba y la vaina se rompía y botaba los guisantes por todos lados. La misma naturaleza lo fue cambiando hasta que alguna vaina no se rompió y entonces alguien observó eso y decidió cultivar ese tipo de vaina. Esto pues ya dio motivo a que ese sea el chícharo que conocemos hasta ahora, que nos llega en su vaina cerrada, en la cual tenemos que romper para poder sacar los guisantes, ¿no? Sí. Así, Longping se descubrió también que había lo que se llamaba entonces la superpapa, pero descubrió que esa papa, una vez que pasaba el periodo de varias cruzas, volvía a ser la misma de antes. O sea, no modificaba su estructura. Él siguió trabajando y en 1966 encontró una cepa de arroz masculina que supuestamente era más fuerte y daba mucho más rendimiento. De esta forma generaba más comida para los campesinos, pero no alcanzaba todavía. Había que encontrar la forma de producirla en masa. Siguió probando, dedicó su vida a este trabajo de encontrar un mejor arroz. En 1970 pensó en mezclar el arroz que había en China con cepas de arroz salvaje. Los resultados fueron sorprendentes.
rendía 20% más. Para 1973, el arroz Longping era ya conocido como el arroz chino. Gracias a Yuan Longping y a sus incansables experimentos, China consiguió crear un arroz muchísimo más rendidor que el anterior. De esta forma, Longping se convirtió en un verdadero héroe nacional. Ya lo creo. Y lo aman desde entonces en China, y todo el mundo lo conoce ahí en China. Él falleció, te decía, el pasado 22 de mayo, a los 90 años. China detuvo sus actividades para rendirle homenaje. La torre de Tianjin mostró su rostro, 4 asteroides llevan su nombre y ganó cientos de premios. Este fue también el primer caso de una patente que fue exportada de China al exterior, y uno de los beneficiarios fue Estados Unidos. A Longping lo lloran la ONU y la FAO porque pues, es su héroe en su propósito de cero hambre, y pues es uno de estos héroes anónimos del mundo, pues a quien debemos estarle totalmente agradecidos por evitar que millones de personas estén viviendo en condiciones de hambre, ¿no? Aunque Claro, todavía falta mucho por hacer. y de forma natural, ¿no? Porque Así en la actualidad los glifosatos creados por Monsanto, pues son agroquímicos súper agresivos que acaban con la fertilidad de los suelos, los resecan y con el tiempo pues van perdiendo fertilidad. Es decir, cuando usas un glifosato, pues sí, salen muchas flores, salen muchos granos de lote, muchas mazorcas, pero la realidad es que con el tiempo pues se va perdiendo la fertilidad y es un problema ya muy grave que hasta en la India les ha perjudicado de manera significativa. Los glifosatos pues son agroquímicos súper agresivos y bueno, pues estos métodos naturales también tienen una gran ventaja y son los que se deben utilizar en el planeta, ¿no? Viendo los problemas que tenemos en los cultivos y con las sequías y la pérdida de fertilidad. Entonces sí hay muchas cosas que solucionar en ese sentido, pero pues sí es un ejemplo buenísimo. sí, sí, y ojalá que siga habiendo este tipo de héroes anónimos, y que reciban el apoyo de los gobiernos para seguir haciendo ciencia, ¿no? Claro. Ciencia aplicada. Uh-huh. Por otra parte, Carmen, pues es necesario hablar del riesgo que representa el inminente regreso a clases en medio de una pandemia como la que estamos viviendo de COVID-19, y máxime cuando todavía no se vacuna ni siquiera al 10% de la población. Para empezar, Campeche y Nayarit, que regresaron a clases presenciales, pues ya cerraron las escuelas por el alza en el número de contagios, aunque las autoridades insisten en que los contagios no se deben a la asistencia a los centros escolares, y el mismo presidente les dijo que no exageren y que tienen que continuar con las clases presenciales. Seguramente a nuestras autoridades se les olvida que el coronavirus es un virus que está en el aire, que se transmite fácilmente, es un virus oportunista, pues que está buscando un huésped que lo aloje para propagarse. Al encontrar una población que generalmente tiene otro tipo de enfermedades, como los adultos mayores, ya vacunada y que tiene anticuerpos contra él, pues tiene que buscar otros receptores. ¿Quiénes son los receptores siguientes? Pues la gente que no se ha vacunado, la gente de menor edad, y en este caso, la niñez y la adolescencia, la juventud. ¿Por qué? Porque son personas que están formando apenas su inmunidad, y además estuvieron en un periodo de semi-aislamiento durante más de 15 meses, lo cual seguramente debilitó sus defensas. Entonces, el riesgo existe, es muy grande, y pues si esto ya está ocurriendo en las comunidades de poca población escolar, como las de Campeche, como las de Nayarit, y en comunidades rurales donde hay pocas aglomeraciones, ¿qué podemos esperar en entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, o cualquier otro
estado con mayor densidad poblacional. Es un hecho que las escuelas en México tienen muchas deficiencias, siendo las principales el agua potable y el saneamiento, ambas indispensables para el control de los contagios. Por otro lado, hay que considerar que muchas de las escuelas están también en malas condiciones, no tienen suficientes ventanas y puertas para mantener aireados las aulas escolares, pero también la Secretaría de Educación Pública hizo una guía que está publicada, donde están recomendando, fíjate nada más qué cosa tan incongruente, que los menores y los jóvenes tomen sus alimentos dentro del salón de clases, donde es más posible que haya un contagio por ser un lugar cerrado y donde el aire está circulando internamente, ¿no? Sí. Ya está comprobado que la transmisión del virus es por vía aérea, no es por contacto. Es por vía aérea y por aerosoles, más que por gotículas o por contacto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué las autoridades insisten en la limpieza exagerada de superficies, en el uso de tapetes sanitizantes y en nebulizaciones, cual fiesta de quinceañera, que de poco o de nada sirven? Claro, y además yo pienso que lo más sensato es hasta que todos estén vacunados, hasta entonces reabrir todo y poner semáforo verde en todos lados. O sea, ¿qué les cuesta esperarse un poquito a que termine la campaña, a que terminen todos y ya adelante con la educación? Lo que pasa es que cuando dejamos de ir a las escuelas, pues por un lado dejamos de contaminar, ¿no? Pero también dejamos de consumir, dejamos de comprar gasolina, dejamos de comprar lonches, dejamos de comprar uniformes, dejamos de comprar muchas cosas que también ayudaron a la economía de alguna forma, ¿no? Exacto. Pero pues quieren regresar a esa actividad, ¿verdad? Que reactiva la economía, sin embargo, pues tiene también, debe de ser en orden, ¿no? Primero terminen la vacunación y luego ya den semáforo verde, o sea, ¿por qué? Así es. Para, para poder hacer un regreso más o menos seguro a las aulas, tendría que haber ventilación cruzada en los salones, continua y distribuida. Estar siempre las ventanas y las puertas abiertas de par en par, hacer mediciones de dióxido de carbono dentro de los salones y cuando se vea que la ventilación es insuficiente de acuerdo a los niveles de CO2, pues usar otro tipo de filtraciones como una capa más de seguridad o en su defecto sacar a los alumnos a los patios. Tampoco menciona en esta guía que está publicando la Secretaría de Educación Pública el riesgo de utilizar los aires acondicionados tipo split ni de los ventiladores. Pues ahora están llegando, si no es que ya se anunciaron bastante fuertes las altas temperaturas, sobre todo en el sureste del país, en las costas, y pues sabemos que es tradicional el uso de los mini splits o de los ventiladores, pero esto puede agravar los contagios dentro de un lugar cerrado. Entonces, las autoridades sanitarias mundiales han dicho que el uso del aire acondicionado en los espacios compartidos por no convivientes, esto es por gente que no convive de forma regular, es un problema al desconocerse si en el espacio a refrigerar hay o no carga viral en los aerosoles que pueden estar flotando en el aire y cuando este ya ha sido respirado previamente por otras personas, es decir, que se esté pasando de una persona a otra. Eh, Al ser imposible detectar este tipo de aerosoles, ¿qué es lo más conveniente? Pues medir las concentraciones de dióxido de carbono que suelen asociarse con grandes concentraciones de partículas suspendidas y aerosoles. Pero pues, en México, al parecer, ni siquiera las autoridades conocen lo que son estos medidores de dióxido de carbono, entonces lo más seguro es que no lo tengamos, ¿no?
Entonces el riesgo ahí está, es muy grave y pues algo tendrán que hacer las autoridades, que no sea el recomendar que no exageren y que sigan dando clases, porque podemos enfrentarnos no a una tercera ola, sino a una nueva ola de contagios, sobre todo considerando que ya hay nuevas variantes y que se estiman en más de 500 y que la mayoría están en México, Sí, incluyendo es tremendo. y que la mayoría y que las más importantes son las de Brasil y la India, que están también aquí en México. Sí, así es. También otro aspecto que yo he visto aquí en el regreso a clases es de como muchas escuelas particulares ya no están funcionando. Mucha gente que también perdió el empleo y ya no puede pagar escuelas privadas, pues se va a ir a las escuelas públicas del Estado y se van a saturar, Así es, además de lo que agravaría el problema, ¿no? El sí. problema del espacio, del aire y de todos esos elementos importantes a considerar en los contagios. Otro elemento es que, pues sí, van a regresar a clases y se están tomando, entre comillas, algunas medidas dentro de las aulas. Pero ¿qué pasa en el trayecto? Van a tener que tomar autobuses, van a tener que tomar rutas que van súper llenos, van a estar aglomerados, van a estar en contacto con mucha gente, donde también pueden contagiarse y llevar ese contagio al salón de clases. Exactamente, Entonces tampoco se ha visto eso. así es. Pero no todo termina ahí, Carmen. Ya están los científicos advirtiéndonos de nuevas pandemias. ¿En Ahora sí, serio? ahora sí que nos están diciendo, ahí viene el coco. Los científicos chinos que detectaron y avisaron del SARS-CoV-2, o conocido por nosotros como coronavirus o COVID, George Fu Gao y Wei Fengqi, ya dijeron que puede llegar otra pandemia, el virus de la gripe aviar H5N8. Este virus no es nuevo, ya es un viejo conocido en varias regiones del mundo, incluido Estados Unidos. En Europa lo conocen desde 2014 y ha causado brotes que han afectado a millones de aves silvestres y de corral. Sin embargo, la alerta mayor se produjo en febrero de este año, 2021, cuando Rusia dio a conocer que el virus había dado el salto hacia los humanos. El caso se registró cuando 7 trabajadores rusos se infectaron en una granja con 900,000 gallinas en la región de Astrakán, en el sur del país, y aunque ninguno tuvo síntomas graves, el caso quedó registrado por los médicos especializados. La propagación mundial de los virus de la gripe aviar H5N8 es un problema de salud pública, dijo Fu Gao, director general del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades de la Universidad de Shandong, y pues habrá que hacerles caso ahora sí a la ciencia, ¿no? Habrá que ver qué están haciendo eh, para lograr una vacuna, que al parecer ya las vacunas de COVID-19 pues están siendo la base, los cimientos para crear esta nueva vacuna contra esta variante de gripe aviar, y pues esperemos que también salga pronto, ¿no? Antes de que comience a hacer estragos. Sí, claro. Sí, Pero las, sabemos que los cambios climáticos pues van a traer pandemias, ¿no? Traen pandemias porque estamos invadiendo el hábitat de muchas especies. y Y hablando también, precisamente de invasión de hábitats, sí, pues hay otro riesgo que no hemos visto bien y del cual también nos están alertando los científicos, los hongos. Todos los conocemos, todos los hemos visto, todos los hemos vivido, los hemos sufrido en sus variedades de hongos, mohos y levaduras. Son patógenos que matan cada año a 1.6 millones de personas en el mundo y contra los cuales tenemos pocas defensas. Los hospitales cerca de Los Ángeles que estaban manejando una avalancha de COVID-19 informaron a los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, los famosos CDC, que había un nuevo problema,
que algunos de sus pacientes estaban desarrollando infecciones adicionales con un hongo llamado Candida auris. Esto hizo que el Estado se pusiera en alerta máxima, sobre todo considerando la estadística. Se estima que 75,000 personas solo en los Estados Unidos son hospitalizadas cada año por hongos. 8.9 millones de personas son atendidas de forma ambulatoria por enfermedades causadas por hongos. Candida auris entró en Estados Unidos a finales de 2016, cuando 14 personas la contrajeron y 4 de ellas murieron. De 2016 a 2020 se registraron más de 1,500 casos en 23 estados de la Unión Americana. Se estima que los casos de infecciones llegaron desde India, Italia, Colombia, Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Francia. Ahora, estos mismos hongos mortales están apareciendo también en pacientes estadounidenses. Los primeros signos de una segunda epidemia superpuestos a la pandemia viral de COVID-19, y no fue solo Candida auris, sino otro hongo más mortal todavía, llamado Aspergillus. Es probable que cuando hablamos de hongos pensemos en ellos como molestias menores, el moho en los zapatos, los hongos que brotan en el jardín después de las lluvias, los que utilizamos para hacer algunos alimentos, pero generalmente los hongos los notamos, los raspamos o desempolvamos y nunca nos preocupamos más por ellos, ni nos damos cuenta de que al estar en contacto con ellos estamos comprometiendo las frágiles franjas de una red que va tejiendo el planeta. Los hongos tienen su propio reino biológico de alrededor de 6 millones de especies diversas, que van desde compañeros comunes como la levadura para hornear hasta los hongos exóticos silvestres. Los hongos, como ya lo mencionabas tú correctamente hace unos momentos, pues están surgiendo más allá de las zonas climáticas donde vivieron durante mucho tiempo y se están adaptando a entornos que alguna vez habrían sido hostiles para ellos y aprendiendo nuevos comportamientos que les permiten saltar entre especies de formas novedosas. Y mientras hacen todo esto, pues se convierten en patógenos más exitosos que amenazan la salud humana en formas y números que antes no podían. Una estimación propone que posiblemente haya 300 millones de personas infectadas con enfermedades causadas por hongos en todo el mundo y, te decía, 1.6 millones de muertes cada año. Entonces, esta epidemia, ya nos dicen los científicos, no se detendrá tan fácilmente como la COVID-19, eso dicen ellos, ¿verdad? Fácilmente. Y dicen que es una epidemia que se está expandiendo y se estima en alrededor de 5 millones de especies de hongos las existentes en el mundo y que el número de enfermedades que pueden causar se aproxima a los 300. El desafío de contrarrestar estos hongos patógenos no es solamente que sean virulentos y furtivos, sino que se han vuelto muy buenos para protegerse de las drogas que usamos para tratar de matarlos. La mejor forma de prevenirlos no va a ser tratarlos con medicamentos, sino hacer desde ahora lo que se está haciendo con la COVID, buscar las vacunas. Hasta el momento no existe ninguna vacuna para enfermedades causadas por hongos, entonces es necesario que haya recursos económicos suficientes para apoyar a la ciencia y que empiece a hacer este tipo de investigaciones, porque si no vamos a estar yendo de pandemia en pandemia y pues nunca vamos a poder salir de ellas, ¿no? Tenemos ya la de COVID-19, viene la aviar y ahora se suma también la de los hongos, ¿no? Así es. En la Biblia hay un pasaje que escribió Moisés
en el libro de Levítico, en donde da, yo le llamo el código de salud de Moisés. Él especifica el grave daño que hacen los hongos en las habitaciones. Por ejemplo, si ha habido mucha humedad o está uno cerca de ríos, cerca de lugares donde hay agua, pues es muy fácil, ¿verdad?, que se filtre el hongo en las construcciones. Y en aquel entonces ya se daba ese problema, pero precisamente él lo que recomienda es, si hay hongo en los muros, por ejemplo, no entrar a ese lugar, derribar esa habitación y construir una nueva. Era la única manera es la única manera en que uno puede resolver ese problema, alejándose de la zona donde hay hongos en los muros. Así es, esto es lo que ha estado provocando el Candida auris. Incluso en India ya se tuvo que tirar un área completa de un hospital que se vio invadido por este tipo de hongos. Claro, y en la India tienen los monzones, la época del monzón, que son lluvias tremendas, ¿no? Así es, así es. Pues esto es lo que tenemos, Carmen, en esta semana de malas noticias. Bueno, agregamos una más. ¿Has oído la camioneta esa que pasa despertándonos todas las mañanas y dándonos lata todo el día, gritando que compra fierro viejo, chatarra? Sí. Pues fíjate que México se hizo una de ellas y se fue a Texas. ¿Y qué crees que compró? ¿Qué? ¿Una Una refinería? refinería. Sí, oí la noticia. Pero Una, lo que yo no sabía una es que, refinería que estaba a punto de cerrar, sí, porque Shell ya había anunciado en febrero de este año que la iba a cerrar. Entonces México dijo, antes de que la cierres, yo la compro. Y agarró y compró un montón de fierros viejos, pero sin darse cuenta que junto con los fierros viejos estaba comprando también la deuda de la refinería. en serio, Entonces vamos a tener un montón de problemas, aparte de que vamos a tener que pagar infinidad de multas porque la administración ambiental de los Estados Unidos está haciendo más rígidas, más severas las normas ambientales. sí, claro. Y obviamente esta refinería de Shell está fuera de toda norma y al ser el único dueño Pemex, pues va a tener que pagar cuantiosas deudas. Algo leí de que esa refinería, la mitad ya la tenía comprada Carlos Salinas de Gortari. En la mitad ya era de Pemex. Ajá. En la mitad de las acciones ya era de Pemex. Y debió haber seguido así, porque el propietario seguía siendo Shell, porque quien tenía que modernizarla era Shell. Ajá. Y en su momento, te repito, ya había anunciado que la iba a cerrar. Cuando vio que la EPA iba a hacer más severas sus inspecciones, dijo, mejor la cierro, me conviene más que meterle dinero para renovarla o modernizarla, porque la tendencia además es a no usar ya más derivados del petróleo. Claro, Pero te digo, claro. México se encontró el carrito ese de que compra fierro viejo y se fue a hacer compras al mercado. Pero la van a desmantelar o van a operar ahí. La va a poner a trabajar. Pero el gobierno se lo va a permitir. O sea, con la nueva regulación con Joe Biden, pues ya la regulación cambió muchísimo. Así es. Pues va a tener que hacer las inversiones para adecuarla y no haber dinero que les alcance. ¿Eh? ¿No? Y lo peor de todo es que es nuestro dinero y lo Exactamente. necesitamos para una recuperación económica acá de este lado. Ya de por sí tenemos el gasto de Dos Bocas, de los trenes del sureste, ahora de la línea 12, y todavía cárgale una refinería obsoleta. Sí, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Totalmente en Esas contra. malas inversiones nos están llevando a una crisis peor. Sí, y no solamente económica, Así, ambiental y de salud también. así es, para completar el panorama, ¿no? Panorama. Qué barbaridad. Pues qué malas noticias en verdad, ¿eh? Qué malas Así es. noticias. Deberíamos estar invirtiendo en energías limpias para darle un respiro a nuestro país. Sí, hubiera sido muy diferente que compraras un parque solar, un parque eólico, o que lo hicieras, ¿no? Así es. Sale más barato y a largo plazo, obviamente, es mucha Así es, mejor inversión, mucha mejor inversión.
Así Qué es, pero barbaridad. con la Pues, 4T nos hemos topado. así es. Pues ahora sí, Carmen, estas son todas las noticias que tenemos para nuestros, en nuestro auditorio. Te agradezco mucho el darnos este espacio para poder estar en contacto con ellos. Y pues aquí seguimos. No, al contrario, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y pues al auditorio, pónganse las pilas, ¿verdad? En esta votación del 6 de junio, pues podemos nosotros determinar en las cámaras, en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pues quiénes nos van a apoyar con el medio ambiente. Ahí sí es una cuestión de conciencia ecológica. Así es, definitivamente. Y pues todo este tipo de informaciones, Carmen, las pueden encontrar en nuestra página ambientalnews.mx y ahí quien desee la guía para sanitizar adecuadamente los espacios escolares, puede dejarnos en los comentarios una solicitud y con gusto se la enviamos. Es una guía elaborada por investigadores españoles, la tenemos y con gusto se las podemos enviar. Qué bien, Miguel Ángel, claro que sí, la vamos a poner en el programa para que las personas puedan comunicarse y contactar. Claro que sí, Bien. muchas gracias por ese detalle, Miguel Ángel. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Miguel Ángel, que pases buena noche. Gracias igualmente, buenas noches y buenas noches a nuestro auditorio. Y te doy gracias a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Buenas noches. Buenas noches.